Hola, buenos días. Mi nombre es Rocío, ya algunos de vosotros me conocéis y me estáis siguiendo en los vídeos que estoy haciendo en esto del confinamiento, pero otros pues seguramente sea la primera vez que me veáis en un vídeo como este. Hoy os quiero hablar pues precisamente de la parte de la convivencia y del conflicto que se puede dar en situaciones como estas. Ya de por sí en nuestro día a día pues hay conflictos y muchas veces hay conflictos en la familia, pues en un momento como este estos conflictos o esta convivencia se puede ver perjudicada. Os voy a contar un poquito las cosas que influyen para que esta convivencia pueda verse más complicada. Por un lado está la idea de que vamos a pasar mucho tiempo en casa todos a la vez, y también la idea de que las mismas actividades que antes hacíamos en diferentes contextos, ahora todas esas actividades las estamos haciendo en el mismo lugar, con lo cual la sensación de agobio, de estrés, está todo en el mismo lugar, con lo cual nos cuesta más diferenciar, necesitamos mucho los contextos para diferenciar lo que toca, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el trabajo, es mucho más fácil que nos concentremos porque no estamos acostumbrados a el lugar del trabajo es el lugar de concentrarse. Si estamos en casa sentados en el sofá, va a ser más fácil que nos entre sueño o que estemos más relajados porque estamos acostumbrados a que ese es el lugar de relajarnos, con lo cual el contexto donde estamos también nos ayuda a cambiar un poco la actividad. Entonces, si ahora mismo todas las actividades las hacemos en el mismo sitio, pues resulta un poco más complicada esta parte. Con lo que eso conlleva, porque al final, si yo estoy trabajando y en el mismo sitio donde estoy trabajando termino de trabajar y si he estado enfadada por algo que ha pasado en el trabajo, de repente me encuentro a mi familiar, pues es más fácil que en ese momento mi irritabilidad salga porque no me ha dado tiempo a ese espacio de cuando trabajamos fuera, que llegamos por el camino y nos vamos aireando un poquito. Entonces, en este caso, no nos da ese pie a airearnos, ¿no? Entonces, por esas cosas, por esas peculiaridades y por el propio confinamiento en sí, pues ocurre que vamos a estar mucho más sensibles. También estamos en alerta por lo que está pasando, por la propia pandemia. Incluso vamos a estar mucho más alerta también y más sensibles a los ruidos, porque antes mucho del ruido que teníamos en el domicilio, de incluso los vecinos, se veía tapado por todo el ruido que había en el exterior. Pero ahora eso no ocurre, ahora no pasa eso, con lo cual esa alerta que tenemos ya de la propia situación, más que no está ese ruido constante y demás, pues también nos va a hacer que muchos ruidos en casa o muchas cosas que hagan las personas con las que convivo, pues me afecten más que antes, esté un poquito más sensible. Y por otro lado, también vamos a estar más irritables porque el encierro o la sensación de perder la libertad me va a provocar todo eso, porque no puedo hacer lo que quiero en todo momento, ¿no? No puedo salir, no tengo ese recurso de salir fuera que me dé el aire, por ejemplo, y entonces eso también va a hacer que el estado de nuestras emociones se vea afectado. Yo muchas veces a mis pacientes les cuento que las emociones son como un semáforo. Entonces, cuando tenemos una intensidad de la emoción en la que estamos en el rojo del semáforo, es decir, estamos por ejemplo, muy enfadados, lo que hacemos es que cerramos la puerta al pensamiento. Y es muy difícil conectar con lo que realmente nos está pasando. Lo que ocurre ahí es que tenemos lo que se llama un secuestro emocional. Con lo cual, si actuamos desde ahí, lo que nos va a pasar es lo que le pasaría a un coche si se salta un semáforo en rojo, que normalmente va a tener peores consecuencias, bien porque va a tener un accidente o porque, bueno, pues le va a pillar un guardia, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Si nosotros actuamos desde ese semáforo en rojo, normalmente las consecuencias van a ser peor. Está de acuerdo también la perrita conmigo. Total, que eso es lo que nos puede ocurrir. Pero por otro lado, también si estamos en ámbar, es como que nos está avisando, cuidado, que te vas a poner en rojo, mejor vete parando. Nos está avisando de parar, ¿vale? Entonces,
a veces es difícil detectar el ámbar. Eso es algo que vamos entrenando con el paso del tiempo y vamos viendo cuando aparecen las emociones. Y como veis, tengo también aquí los perritos que nos ayudan a relajarnos. Si tenéis animales en casa también ayuda mucho a relajarse. El caso es que si estamos, os estaba diciendo que si estamos en el ámbar, pues lo que nos ocurre es que es mejor que empecemos a parar ahí, porque es muy fácil que nos vayamos al rojo y que al final acabemos explotando y haciéndonos daño a nosotros o haciendo daño a alguien en nuestra forma de hablar o bueno, de alguna manera, ¿vale? Entonces, muy importante es primero identificar en qué momento emocional estamos. Pero si vemos que nos estamos enfadando mucho, es importante que nos vayamos a otro sitio, que no estemos en la situación donde nos estamos enfadando mucho. Es decir, si estamos en el salón, por ejemplo, con mi hermano, y mi hermano me ha dicho algo que me ha enfadado mucho, si en ese momento estoy en rojo, lo mejor es que me vaya a otro sitio a relajarme. Y además, yo siempre también les digo que es importante que antes de que pase, que lo hablemos. Oye, mira, si a partir de ahora yo veo que me estoy enfadando mucho, como estamos mucho tiempo en casa y esto también nos genera mucha sensibilidad y estamos más irascibles, si yo veo que me enfado mucho me voy a ir a otro sitio a relajarme. No lo hago para hacerte daño, me voy simplemente para calmarme, para poderlo hablar después. Eso es muy importante que lo sepa, porque si no, la persona con la que estoy discutiendo en el momento se puede tomar el hecho de que me voy como una especie de castigo o como un acto de mala educación, con lo cual me puede llevar a un conflicto mayor. Así que ahí es importante que eso lo informemos. Teniendo en cuenta esto del semáforo y teniendo en cuenta cómo estamos en ese momento, quiero que tengáis en cuenta también otras cosas a la hora de comunicarnos, ¿vale? Aparte de las emociones. Porque, como os estaba diciendo, en el caso del semáforo es que estamos en este momento, con esta situación, vamos a estar más en un estado emocional basado en el ámbar que en el verde, que el verde es el de la calma, en el que podemos hablar las cosas y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a ser mucho más fácil, lo que os digo, dispararnos. Y para que esto no ocurra tanto, quiero que tengáis en cuenta fundamentalmente 3 cosas. La primera es que tenemos 2 orejas y una boca, ¿vale? Y esto significa que lo que necesitamos más es escuchar, ¿vale? Cuando algo no estemos entendiendo, una pregunta asertiva, una pregunta de comunicación buena y positiva es ¿a qué te refieres con esto? ¿Vale? Para que la persona me especifique. Porque muchas veces hacemos críticas muy destructivas. Entonces es muy importante que ahí escuchemos con detención, porque a lo mejor la persona nos está diciendo que hemos sido muy malos, pero en realidad lo que nos quiere decir es que no les ha gustado que haya puesto el canal que a mí me da la gana sin tenerlo en cuenta. Y eso ya no es que hayamos sido muy malos, es que ha sido un acto en sí, ¿vale? Entonces preguntar ¿qué quieres decirme con esto? Pues también nos ayuda a clarificar exactamente qué es lo que le está enfadando a la otra persona. O sea, que es muy importante que escuchemos. Por otro lado, es importante también saber que la vida no es eso que nos pasa, sino aquello que interpretamos que nos pasa. Es decir, el pensamiento va a jugar en nuestra contra o a nuestro favor, dependiendo de lo que interpretemos de una situación, para enfadarnos más o menos. Entonces eso va a hacer que muchas veces interpretemos algo que nos enfade mucho más. Y en una situación que os decía, en la que estamos más en el ámbar, va a ser mucho más fácil que interpretemos más las cosas en negativo. Con eso hay que tener entonces cierto cuidado, porque a lo mejor vamos a tender a interpretar lo que nos dicen los demás de otra manera. Bueno, y luego la tercera cosa que creo que necesitamos tener en cuenta, que a mí me gusta mucho esta frase que se utiliza en PNL, es decir que el mapa no es el territorio, es decir, lo que cada persona ve en su mapa no significa que esté todo el territorio en él, ¿vale? Y de hecho podemos tener muchos mapas, pero no ver todo el territorio igualmente. Entonces, por ejemplo, os pongo un ejemplo, si una persona está en un lago y otra persona está, por ejemplo, en la cima de una montaña, no va a tener las mismas necesidades. Su territorio es diferente, su posición es distinta, lo va a ver todo diferente
y además va a necesitar cosas distintas, con lo cual va a ser muy difícil que se entiendan. Si la persona que está en el lago pide un barco o una barca porque la necesita para cruzar el lago, la persona de la montaña no lo va a entender, ¿vale? Porque las necesidades van a ser distintas. Y eso necesitamos tenerlo en cuenta, que cada uno estamos en un sitio distinto, en una posición distinta, y que tus necesidades son igual de válidas que las mías. Y ahí es donde podemos empezar a conectar y a comunicarnos mejor si empezamos a entender que la otra persona puede tener unas necesidades distintas a las mías o unos objetivos distintos a los míos, ¿vale? Por otro lado, cuando aún así, aún teniendo en cuenta todo esto, va a llegar momentos que nos vamos a enfadar y mucho, porque es inevitable, ¿vale? Al final el enfado es la forma de darnos cuenta de que hay cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces, y en estos momentos ese enfado nos puede llevar a descontrolarnos mucho, con lo cual os decía que en ese momento que ocurriera nos íbamos a otro sitio a calmarnos, ¿no? Salimos de la situación que nos está enfadando para airearnos de alguna manera, aunque estemos dentro de la misma casa. Es importante que si no lo tenéis, que habilitéis cada uno su rinconcito para calmarse. Es decir, si estáis de forma natural, suele salir que hay unas zonas comunes en la vivienda y unas zonas donde cada uno se puede ir individualmente. Pero si eso no ocurre así, porque es una vivienda muy pequeña y es difícil tener cada uno su espacio, es importante que intentéis marcar un sitio donde podáis ir a calmar. Bueno, una vez sabiendo esto, cuando ocurre esto del enfado que os decía, que nos íbamos a otro sitio y nos vamos a calmar, aparte de llegar a ese lugar, necesitamos hacer algo para calmarnos, porque en ese momento lo que va a hacer nuestra mente es seguir alimentando el enfado, echando más leña al fuego, más pensamientos de leña al fuego, ¿no? Por así decirlo, para que me entendáis. Entonces ahí necesitamos parar de seguir echando leña al fuego y respirar, ¿vale? Incluso distraernos con algo que nos obligue a no pensar en lo que estamos enfadados, ¿vale? Eso que dicen, sale a veces en las películas o las series de contar 10, 9, 8, pues eso no nos va a ayudar, porque eso nos permite pensar en lo que nos enfadaba, ¿vale? Pero sin embargo, si sumamos de 5, bueno, de 5 en 5 es muy fácil, de 7 en 7, o restamos a una cantidad de números 7, o pensamos en animales que empiezan por A, es una distracción que sí nos ayuda a calmarnos un poco, a calmarnos más, porque no nos da pie a seguir pensando en aquello que nos enfadaba. Tu cerebro no puede estar en esas dos cosas a la vez. Entonces nos ayuda a bajar un poquito el enfado. Una vez estemos más calmados y ya estemos empezando a estar o estemos en verde, ahí ya sí es importante, o incluso en el ámbar ya, preguntarnos, ¿esto es lo suficientemente importante? ¿Realmente está justificado? Y es más, ¿va a mejorar las cosas? Y ya después de haberme preguntado todo esto, veo que sí es suficiente importante, que es justificado lo que me ha pasado, que necesito hablarlo para mejorar las cosas o necesito hacer algo para mejorar las cosas, la siguiente pregunta va a ser, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Vale? Si decido que quiero comunicarme, es muy importante aquí que tengáis en cuenta varias cosas. Primero, olvidaros del sarcasmo y la ironía, porque eso no os va a ayudar. Os va a poner como los gatos, así, con el rabo extendido y sacando las uñas, en alerta. Y además que la persona no entiende ni siquiera muchas veces lo que estamos diciendo desde la ironía, con lo cual eso no es útil. Es importante que hablemos de hechos, de conductas, no que definamos a la otra persona, porque además no todos nos portamos de la misma manera en todos los momentos. Entonces no nos interesa entrar en quién tiene razón. Cuando le decimos a alguien, tú eres, yo qué sé, eres impuntual, vamos a entrar en quién tiene razón. Pues no soy impuntual, pues sí, pues yo sí lo soy. Y eso no nos interesa en la discusión. Lo que nos interesa es resolver lo que está pasando, no quién tiene razón, ¿vale? Entonces es mejor decir, cuando tú llegas tarde alguna vez, yo me siento enfadada, amargada, porque no me gusta esperar, lo llevo muy mal, ¿vale? Es mejor decirlo así
que definir a la otra persona o enjuiciar con las frases que estoy diciendo, ¿vale? Y desde ahí, desde hablar desde cómo yo me siento, que al fin y al cabo son mis necesidades también y que no todo el mundo tiene por qué tener las mismas, ni le sienta igual de mal lo mismo, pues ya podemos empezar a tener un diálogo. Oye, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Es muy importante que impliquemos a la otra persona, pero si tú ya has pensado en algo, proponlo. Aunque la pregunta es que a la otra persona qué podemos hacer para cambiar esto, si has pensado en alguna cosa, intenta proponer. Y a lo mejor, pues entre todos, si es una cuestión de problemas de convivencia generales, pues por ejemplo que unos se acuestan más tarde, otros más pronto, y que al final os estáis interrumpiendo el descanso, pues entre todos, exponiendo vuestras necesidades, llegar a un consenso. Como veis, es algo que así aparentemente en la teoría, pues a veces parece fácil, pero luego en la práctica, pues las emociones nos juegan malas pasadas, sobre todo necesitáis tener en cuenta eso. Y como con el tema del confinamiento las emociones están alteradas, la forma de estar más en el semáforo en verde es pues cuidando más nuestro ocio, cuidando más nuestra propia salud, nuestro descanso, ¿vale? Y eso lo podéis ver en el primer vídeo que hice, que es el encierro en casa, bueno, pautas para la cuarentena. Eso os puede, ahí en ese vídeo podéis ver cositas que os van a mantener en el semáforo en verde. Y nada, con todo esto pues espero que os sea útil y nada, un beso, un abrazo, sin coronavirus y a seguir aguantando esta situación que lo estáis haciendo muy bien. Hasta luego.